Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Alicia Flores Peralta y hoy les quiero hablar sobre las condiciones generales de trabajo, las cuales son esenciales saber, sobre todo por la situación en la que estamos atravesando. Es importante saber que el artículo 56 de la Federal del Trabajo establece las condiciones generales de trabajo y nos dice que están basadas en el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y que en ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas en esta ley. Las condiciones generales de trabajo deben ser reguladas mediante un reglamento denominado Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo. Este debe de estar abocado a contar con un marco jurídico que regule la actividad de su personal para el mejor desarrollo del trabajo diario, el cual permitirá tanto el servidor como el ente conocer sus derechos y sus obligaciones. Este reglamento están obligados a tenerlo y a contar con ello, sobre todo las instituciones públicas, también las privadas, pero se da más el caso en las instituciones públicas. ¿Qué debe de contener el Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo? Su estructura, no vamos a hablar de todas porque son bastantes, pero sí las esenciales. Su contenido es, primero, las leyes principales que lo van a regir. Por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo, la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, que es el ente que lo va a avalar y va a hacer cumplir los derechos y las obligaciones, las normas y manuales en caso de existir, el código administrativo y demás leyes que lo avalan. También es importante saber que este reglamento se debe de estipular que en ningún caso serán renunciables las disposiciones que se establezcan. Otro apartado que debe de contener el reglamento de condiciones generales de trabajo son los requisitos. Estos son los documentos que nos solicitan cuando nos incorporamos a un centro de trabajo, como son la solicitud de empleo, las fotografías, las cartas de recomendación, los currículum, el comprobante de estudios, nuestro RFC, nuestro comprobante domiciliario, nuestra carta de antecedentes no penales, nuestro RFC y demás documentos que nos acreditan nuestra persona. Otro apartado es el nombramiento, en el cual se especifica el puesto, fecha de alta y el compromiso que tiene uno como servidor público. También se debe de establecer el tiempo, ya sea indeterminado o determinado, en el nombramiento. Otro apartado es la suspensión. Como ya lo habíamos platicado en el video anterior, se da cuando el trabajador incurre en alguna falta, en este caso una falta de respeto al jefe, el agredir a nuestros compañeros, el llegar al trabajo con aliento alcohólico y demás, pero no lo vamos a abarcar mucho. Otro punto son las jornadas de trabajo. ¿Qué entendemos por jornadas de trabajo? Es importante conocer que es el tiempo durante el cual el servidor público está a disposición de la empresa para prestar sus servicios en los horarios establecidos. La jornada de trabajo se puede dar semanal, quincenal, mensual, anual. El trabajo la jornada de trabajo va a ser el tiempo en el cual el servidor está a disposición del ente o de la empresa para prestar sus servicios en los horarios establecidos. El horario de trabajo va a ser el tiempo comprendido de una hora determinada
a otra, durante el cual el servidor público se puede dar en forma continua o discontinua. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, existen 3 tipos de jornada: la diurna, la nocturna y la mixta. ¿Cuándo se da la diurna? Entre las 6 y las 20 horas. La nocturna, entre las 20 y las 6 horas. La mixta comprende los 2 periodos. Siempre que el periodo nocturno sea menor de 3 horas y media, pues si comprende 3 horas y media o más, se tomará como jornada nocturna. Es importante mencionar que cuando la jornada es semanal, aquí se entran la clase obrera, principalmente la quincenal, la burocrática, la mensual y anual, pues casi no se da mucho. También nos dice el artículo 69 de la Ley Federal del Trabajo que por cada 6 días de trabajo se disfrutará un día de descanso. En los trabajos que requieren una labor continua, los trabajadores y el patrón fijarán en común acuerdo los días que los trabajadores deberán disfrutar. Los días de descanso los marca el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuáles son los días de descanso? El 1 de enero, el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero, el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo, el 1 de mayo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre, el 1 de diciembre, que se da cada 6 años por el cambio del Poder Ejecutivo, el 25 de diciembre. También en alguna fracción de la Ley Federal del Trabajo nos dice en su artículo 73 que los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios en sus días de descanso. ¿Qué pasa cuando un trabajador se presenta a trabajar cuando es un día de descanso obligatorio? El patrón tiene la obligación de pagarle el día más una compensación que equivale al doble del salario. Es decir, si gana 300 pesos, el doble son 600, quedaría un total de 900 pesos. El patrón le deberá de pagar 900 pesos. Otro apartado que nos menciona el Reglamento General de Condiciones de Trabajo son el control de puntualidad y asistencia. En algunas empresas o entidades públicas lo compensan con un día de salario, a veces es semestral o anual. Otro apartado que está dentro del Reglamento de Condiciones Generales son las vacaciones, las cuales están estipuladas de acuerdo en el artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo, que nos menciona que los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas y no podrán ser inferior a 6 días laborables, los cuales aumentarán 2 días laborables hasta llegar a 12. Después del cuarto periodo de vacaciones, aumentarán en 2 días por cada 5. Es decir, yo trabajo en una empresa y al año me deberá pagar mi patrón mis vacaciones, lo equivalente a 6 días. Si tuviera 2 años, a 8 días. 3 años, a 10 días. 4 años, a 12 días. Después del cuarto año, y en el quinto, del 5 al 9, me deberán pagar 14 días. Y así consecutivamente, de 10 a 14 años, 16 días. De
de 15 a 19, 18 días. De 20 a 24 años, 20 días. Y así consecutivamente. También, en su artículo 77 de la Ley Federal del Trabajo, nos dice que los trabajadores que presten su servicio discontinuos y de temporada tendrán derecho a un periodo anual de vacaciones. Es decir, si yo trabajo 1 año y medio, mi patrón me deberá de pagar proporcionalmente. Después del 4.º año de trabajar para el mismo patrón, el periodo de vacaciones aumentará, como ya lo habíamos dicho. Pero si nada más trabajo 2 años o 3 años, o 3 años y medio, o 3 años y meses, el patrón estará obligado a pagarme proporcionalmente. Otro apartado muy importante que debemos conocer es la prima vacacional, establecida en el artículo 80 de la Ley Federal del Trabajo, que nos dice: los trabajadores tendrán derecho a una prima vacacional no menor de 25% sobre los salarios que les corresponda durante el periodo de vacaciones. Por ejemplo, si yo gano 200 pesos diarios, además de recibir 1,200 que me corresponde de mi salario, me deberán pagar el 25% de mi salario, o sea, una cuarta parte más. En las instituciones públicas, la prima vacacional la pagan en 2 parcialidades. La primera en el mes de junio y la segunda en el mes de diciembre. La iniciativa privada es en el mes de diciembre. También es importante conocer el artículo 45 de la Ley Federal del artículo 45 de la Ley Federal de Trabajo, que nos menciona el apartado de sueldos. Sueldo es la retribución que se debe pagar por los servicios prestados, es decir, los sueldos serán conforme a la ley. Los sueldos en la iniciativa, en el sector público, son fijados por tabuladores, es decir, por niveles y rangos. En la iniciativa privada el salario son las sumas. También es importante conocer qué es un salario caído. Se le conoce como salario caído al monto que se paga para reparar un daño. ¿Cuál es ese daño? El despido injustificado de un trabajador. Los salarios caídos son los perjuicios, lo que el trabajador deja de ganar durante la tramitación del juicio. También el juicio no deberá de ser mayor a 1 año. La indemnización, cuando se viene un despido injustificado, se le paga al trabajador en forma proporcional. Es decir, si no le he pagado sus vacaciones, será en forma proporcional, su aguinaldo en forma proporcional, pero también tiene derecho a una prima de antigüedad. Es decir, siempre que haya cumplido 15 años de servicio, por lo menos, se le pagará esta prima. En caso contrario, no se le pagará. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta prestación. ¿A qué se le llama un salario devengado? El salario devengado es la cantidad de dinero que ganan los empleados por trabajar durante un determinado periodo para el empleador, pero que aún no han sido cobrados. Otro apartado del Reglamento de Condiciones Generales del Trabajo es conocer también cómo me van a realizar mis descuentos. Los descuentos por faltas de puntualidad. Otro apartado muy importante son las utilidades, el reparto de utilidades
También se encuentra establecido en la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 120, y nos dice que el porcentaje será fijado por la Comisión Nacional que constituye la participación que corresponderá a los trabajadores de cada empresa. Aquí todas las empresas del régimen de actividad privada que cuenten con más de 20 trabajadores que desarrollen actividades generadoras, de acuerdo, se deberán hacer la repartición de utilidades a sus trabajadores. ¿Cómo se determina? Se sumará el total de trabajadores que hubiera laborado para el patrón en cada mes del ejercicio correspondiente y el resultado total se dividirá entre 12 meses, sobre el cual se determinan las utilidades laborales. Estas también se ven reflejadas, las utilidades, en el estado de situación financiera de la empresa o de la empresa. Los porcentajes que determina la comisión para empresas pesqueras es un 10%, para telecomunicaciones un 10%, para las industrias un 10%, para las mineras un 8%, para el comercio y restaurantes un 8%. Empresas que realicen otra actividad les repartirán un 5%. Estas son otorgadas en el mes de mayo. De acuerdo a la ley, los deberán de entregar el 30 de mayo. Deberán de entregar al trabajador su participación de utilidades y el 29 de junio para las personas físicas de régimen general. Esto es lo que les podría yo decir sobre las condiciones generales de trabajo en un reglamento. Les agradezco mucho su atención, por lo que te solicito, si te gustó, dale like, te puedes suscribir también y pues me queda más que decir, gracias.